Amén, gloria a Dios. Puede sentarse. Yo quisiera hablar en esta mañana de un tema que en parte estuvimos tratando anoche, y es el tema de la misericordia. Amén. El tema: ¿a quién debemos hacer misericordia? A los hermanos, a los desvalidos, a los que están en necesidad y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Muy bien, anoche leíamos precisamente el gran mandamiento: amarás a Dios ¿con qué? Con todo. Amén. Pero también hay el mandamiento, ¿verdad?, que complementa, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuánto se ama usted? Un dolorcito de cabeza y corre al Advil. Amén. Un pequeño problema, un sentimiento de algo que se aproxima en su cuerpo y corre donde el doctor. Gloria a Dios, porque todavía tiene seguro médico. A mí me lo quitaron este año, pero la gloria sea para Dios, porque en parte Dios pone a los hombres para bendecirnos, amén, en el tratamiento de nuestro cuerpo, pero realmente nuestro cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, está en las manos de Dios. Amén. Él es nuestro doctor por excelencia. Amén. Amén. Muy bien. Hemos leído entonces Génesis capítulo 3 y verso 19. Si a alguno les afecta el acondicionado, por favor apáguenlo. No quiero que se enfermen, aquí vienen a ser bendecidos. Amén. Hay una regla sagrada que Dios estableció como castigo para el hombre a causa de su desobediencia a su Creador. Y eso es lo que hemos leído aquí, que para comer hay que trabajar. De hecho, he predicado algunas veces y siempre le he dicho que Dios no llama vagos a trabajar en su obra. A Dios le gusta la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, porque esa es la gente que, así como se sacrifica en lo material, también se sacrifica en lo espiritual. Hemos estado hablando del llamamiento del profeta Eliseo, y dice la palabra que estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes cuando el profeta Elías echó su manto sobre de él, y él dejó todo, amén, en ese momento para seguir y servir al profeta, amén. Y en pago, pues el Señor le dio una doble unción de lo que Elías tenía, porque eso era lo que él pidió. No era un hombre conformista, era un hombre que estaba seguro que a través del servicio que le había dado a Dios, Dios iba a recompensarlo, porque Dios es bueno, amén, con los que le sirven. Él nunca se queda con nada. Yo le aseguro que lo que usted ha dado, amén, para la gloria de Dios, Dios se lo ha devuelto. Y si no, mire la salud de su familia, amén. Lo que pasa es que a veces no notamos las cosas, queremos por fuerza ver el money, el dinero, amén. Queremos ver las propiedades, no, hermano. Pero la verdad es que de eso precisamente nosotros vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando nosotros trabajamos, obviamente recibimos un salario. Y con el dinero de ese salario necesitamos cubrir 3 necesidades básicas. Una es la comida, 2 es el vestido, y 3 el techo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén. Si tenemos todo esto, entonces como buenos hijos deberíamos de darle gracias a Dios, ¿verdad que sí? Porque esto es lo básico. Desafortunadamente hoy día, a pesar de llenar estas 3 necesidades básicas, la gente no está contenta ni agradece a Dios. Este comportamiento llena de ansiedad y de depresión a las personas. Nunca están conformes con la bendición que tienen, sino que cada día quieren más y más y más. Amén. No tomamos en cuenta cuál era nuestro estado económico hace algunos años, sino que simplemente venimos y existe esa ambición muchas veces de enriquecernos. Y sufrimos, amén, porque no es esa la voluntad de Dios, especialmente para su pueblo. Gloria al Señor. Hay un mandamiento, hay una regla en Mateo 6:33, que yo la repito mucho, y que es que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después todo lo material y físico que necesitemos, Dios lo va añadiendo. Amén, hermanos.
Pero la ambición de tener más no solo pone a la gente llena de ansiedad, sino que muchas veces reniegan de Dios, como que si Dios tuviese la culpa de lo que les está pasando. Bueno, la palabra de Dios ya está escrita, la escritura es la guía, amén, perfecta, amén, en la voluntad de Dios. Pero como nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, entonces caemos, amén, en ansiedad y muchas veces en depresión, amén, porque sufrimos, nos llenamos a veces de envidia, nos llenamos de egoísmo, de que no nos gusta ver que otro tenga más y nosotros tengamos menos, amén. Y eso pues definitivamente no sirve, amén. Vamos a leer en esta hora Mateo capítulo 6, verso 25. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mateo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí viene la pregunta que Jesús hace: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, iglesia de Dios? Amén. Aleluya. Amén. Y sigue diciendo: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir, amén, a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén, hermanos. O sea que todos los días tenemos que levantarnos y darle gracias a Dios porque nos permitió abrir los ojos, amén, y ver un nuevo día. Vivir ese día con la presencia de Dios en nuestra vida, y al final del día tenemos que agradecerle a Dios, amén, ese día que nos ha permitido, porque como dije orando, a muchos Dios no se los ha permitido. Pero a veces en el cristiano pasan cosas como el testimonio, ¿verdad?, que mi hermana y muchos pues conocen y han presentado, de que gente que está a punto de morir y Dios la ha rescatado y le ha dado muchos años más de vida para la gloria de su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Cuando nosotros confiamos en Dios y nuestra vida está en Él, no importa lo que diga ese aparato científico en el que los doctores se basan y dicen: usted tiene tantos días, amén, de vida, amén. No, nuestra vida depende del que da la vida, y su nombre es Jesús. Denle un aplauso a Él esta mañana. Gloria a Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús no nos ordenó a nosotros amontonar comida, amén. Sin embargo, los refrigeradores de las casas a veces tienen tanta bendición que ya no cierra la puerta del freezer. Tenemos comida almacenada desde hace más de meses y cuando la sacamos vemos que ya se pasó, ya se venció y esa comida va a dar a la basura. Tristemente, amén, es un pecado. ¿Sabe por qué? Porque desobedecimos la palabra del Señor, amontonamos mucho, ahora tenemos que botarla, mientras en nuestros países hay gente que muere por falta de ese alimento, amén. Pero la pregunta es: si usted no hiciese eso realmente tenía como destino gastar en todo ese alimento que echó a perder y se lo pidiera al Señor para dárselo a un necesitado, ¿usted lo haría? Amén. ¿O preferiría usted mejor seguir llenando la refri? Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, 11, en la enseñanza de la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Hoy. Amén. Eso quiere decir, amén, que el día de mañana Dios proveerá. Y yo creo que el Señor se basa precisamente en el testimonio, amén, de lo que pasó en el desierto con los israelitas y el maná que Dios mandó del cielo. Amén. Pero creyentes y no creyentes,
hacen completamente lo contrario, o hacemos completamente lo contrario. Compramos más de lo que necesitamos, y todos hemos tenido esa experiencia de que las cosas se nos echan a perder. Amén. Y lo tiramos como algo normal, y ni siquiera le damos gracias a Dios por estar en un país en donde todavía fluye la leche y miel en cierto sentido. Amén. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente aquí, mi hermano, yo por ejemplo, ciertamente el gobierno me ha quitado mi seguro médico. Amén. Pero de cualquier forma tengo un Medicare. Amén. Que en caso de emergencia, pues, ¿verdad? Gloria a Dios, todavía, amén, hay misericordia en el corazón del gobierno. Amén. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar morir al necesitado, al pobre. Debemos de orar por nuestro gobierno. Amén. No debemos considerar un gobierno bueno o malo. Tenemos que orar por Él, porque Él es el que nos gobierna. Amén. Y si las cosas no cambian, pues Dios sabe lo que está haciendo. Ahí se acuerda que Dios es el que pone y el que quita reyes. Amén. Y por qué no presidentes también. Amén. Así que nosotros no hacemos esto, el pan nuestro de cada día dándolo hoy, sino que amontonamos comida. Amén. Y como dije, creyentes y no creyentes hacemos completamente lo contrario a la voluntad de Dios. Y así queda demostrado nuestra falta de fe. Amén. Por no creer ni hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque no compramos mucho nomás porque nos sobra el dinero. Compramos mucho por la desconfianza de que mañana puede haber un problema y no vamos a tener que comer. Amén. Pero la palabra de Dios dice que Él es proveedor. Amén. El pan se compra con dinero, y para tener el dinero, pues hay que trabajar. De eso estamos hablando. Amén. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando a quien realmente debemos de hacer misericordia. Hay un orden bíblico. Amén. Y ese orden es el que nosotros tenemos, amén, que respetar como guianza. Un padre, ¿verdad? Un padre común y corriente, sean sus hijos buenos o malos, siempre les va a dar de comer. ¿Verdad que sí? Y eso Jesús lo dijo también. Amén. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, amén, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Amén. Pero parece que la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia no es porque Dios no quiera darlo, sino porque la iglesia no lo está pidiendo. Y si la iglesia no lo está pidiendo, es porque la iglesia no quiere vivir en la voluntad señalada por Dios en su palabra. Gloria a Dios. Cuando Jehová, por mano de Moisés, hizo salir de Egipto a los israelitas, la Biblia dice que ellos por el camino vieron prodigios y milagros. Vieron una nube que los cubría de día, los protegía del sol, una columna de fuego que no solamente les daba calor en medio del frío del desierto, sino que les alumbraba el camino. Amén. Cuando se vieron acorralados entre el ejército y el mar rojo, el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Amén. Aunque hay una alabanza que la hermana de Moisés, amén, escribió al otro lado, amén, del mar rojo. La gloria sea a Dios, porque no más un ratito fue la alegría del pueblo. El pueblo era como emocional, y nosotros no tenemos mucha diferencia de ese pueblo. Amén. Somos muy emocionales. Amén. Pero no deberíamos de ser emocionales, deberíamos de ser edificados a través de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que la gloria sea para Dios. Y vieron, hermanos, muchas maravillas en el camino del desierto. Pero aunque vieron sus maravillas, dice la palabra de Dios, que ellos no creyeron y hasta murmuraron de Dios. Sin embargo, siguió Dios siendo fiel y proveedor de ellos. Vamos a ir al Salmo capítulo 78. La gloria sea para Dios. Salmo capítulo 78. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo 22 para que veamos lo que estamos viendo aquí. Amén, escrito en la palabra. Dice: por cuanto no habían creído a Dios, está hablando del pueblo de Israel, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida
hasta saciarles. Amén. Gloria a Dios. A veces preguntamos, ¿verdad? Porque a nosotros cuando nos hacen un desprecio, a nosotros cuando ¿me entiende? A veces nos llenamos de coraje, nos frustramos, amén, y tomamos represalias en contra de aquella persona, amén, de quien vino, amén, ese desprecio, amén. Pero Dios no es así. Dios es fiel a su promesa. La gloria sea para Dios. Y nosotros recordamos que esta bendición del maná del cielo fue por 40 años. 40 años todos los días, amén, lloviendo maná, con excepción de un día que era el día de reposo, amén, el que ellos tenían que guardar el maná. Y entonces decimos nosotros, Éxodo capítulo 16, verso 35, amén, afirma esto de que por 40 años Dios los bendijo con maná del cielo, amén, gloria a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios, viendo que ese pueblo, a pesar de que les había hecho ver sus maravillas, por qué Dios permanece todavía en fidelidad con ellos? Bueno, valga la redundancia, número 1, porque Dios es fiel. Número 2, porque era su pueblo escogido entre muchas naciones. Número 3, porque aunque murmuraban, aún seguían camino a la tierra prometida. Y en eso se parece la iglesia. Amén, porque siempre la iglesia tiene murmuración. Pero gloria a Dios porque murmuran y ahí están pidiéndole perdón a Dios y echando para adelante. Amén. Nos parecemos mucho a los israelitas. Amén. Aunque no nos guste. Amén. Número 4, porque la palabra dice que en un momento será su ira, pero su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. El maná del cielo, el pan de ángeles, era solo para el pueblo de Israel y para nadie más. Pero hoy día Jesús es el pan de la vida y está disponible para aquellos que necesiten ser saciados. Vamos a ir a la palabra de Dios, Juan capítulo 6 y verso 35, en donde Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el Dios que nosotros tenemos, amén. En Él tenemos todo lo que podamos necesitar, porque Él es proveedor de los que le buscan, amén. El salmista decía: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Él mismo contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amén. Si Dios hizo una creación, Él también hizo el sustento para su creación. Lo único es que si alguno viven mejor que otros, si algunos padecen hambre en este mundo, hermano, en cualquiera sea la circunstancia, pues en su mayoría se generaliza que es porque no se acuerdan de Dios, le dieron la espalda a Dios, porque Dios es capaz de hacer florecer el mismo desierto. Amén, hermano. Amén. Pero hay que creerle a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener fe, amén, pero para tener fe hay que creerle a Dios. Y a veces tenemos fe solo de boca. Creemos realmente solo en lo que nuestros ojos miran. Y la palabra dice que nuestra fe no es por vista. Amén, hermano. Amén. Así que tenemos que creerle a Dios para que las cosas que la palabra dice y nosotros las agarremos para nosotros, pues se cumplan. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios da la semilla al que siembra y pan al que come. Él es el proveedor y hace abundar frutos de justicia en nosotros, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9 y verso 10. Entonces, si nosotros vemos que Él es el que da el pan, amén, nosotros muchas veces parece que estuviésemos en un legalismo de competencia, ¿verdad? A ver quién da más. Amén, hermano. La verdad es bueno dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero por eso estamos hablando de que el dar tiene un orden. Amén. Porque mucha gente desafortunadamente se ríe de nosotros. Aquí tuvimos a una persona no hace mucho tiempo que agarró 1 por 1 y hasta a mí, hermano, me sacó dinero. ¿Usted me entiende? Y estuvo viniendo, pero cuando se le acabó, que la iglesia se dio cuenta, amén, que la intención de él era realmente, ¿me entiende? No trabajar, sino quizás esa es su forma de vida, amén. Cuando la iglesia se dio cuenta, pues paramos, amén, y se desapareció de la iglesia. La última vez lo encontraron y dijo que él ya no venía aquí, que mejor iba a visitar a los testigos de Jehová, amén, porque a él le gustaba que allá
allí se predicaba o le explicaban más claro que aquí. Amén. Bueno, yo entiendo una cosa, de que las excusas son baratas y nosotros muchas veces las aceptamos, pero Dios no acepta excusas, Dios acepta razones. Amén. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para realmente ver a quién estamos nosotros bendiciendo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que muchas veces está mejor físicamente que nosotros. Amén. Pero no se esfuerzan por buscar un trabajo. Amén. Y entonces pues ellos se convierten en dependientes de los demás porque no pueden depender de sí mismos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablando de Jesús, la palabra de Dios dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Para entender este versículo de la Biblia en la palabra de Dios, vamos a leer otro pasaje en donde Jesús se negaba a hacer un milagro, mencionando el pan como ejemplo. Marcos capítulo 7 y verso 25. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, que Dios lo reprenda. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. Pareciera como que Jesús le está negando, amén, a esta mujer, ¿verdad? El milagro que ella pide, pero está simbolizando, amén, esto está diciendo que no es permitido echarle el pan a los perros, amén, porque el pan es para los hijos, amén. Y nosotros muchas veces no hemos entendido, amén, este mensaje de la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el 28, respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Gloria a Dios. Vemos una mujer que insistentemente, humildemente, se postró en humillación delante del Señor, pidiendo algo a favor de su hijo. Yo le pregunto a usted, ¿qué no sería capaz usted de hacer por la vida de su hijo? Por la vida de su hijo. Yo pienso que uno hace hasta lo imposible, mi amado hermano. Amén. ¿Verdad? Esta mujer es igual, amén, pero simplemente Jesús tenía una misión, y es que Él fue enviado a los hijos de Israel, amén. Para ellos era todo lo que el Señor traía en su gloria, amén. Podemos hablar de riquezas, podemos hablar de milagros, podemos hablar de todas las cosas buenas que Dios quiere darle a su pueblo. Para ellos era que Jesús vino, pero como ellos no creyeron en Él, amén, entonces pues esta mujer desafió, amén, prácticamente la fe, vamos a decir así, amén. Tuvo fe y al Señor le agradó, amén, lo que miró en ella, y le dijo que su milagro ya estaba hecho, amén, porque ya el demonio había salido, amén. Por eso que tenemos que aprender también, dicho sea de paso, de la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor nosotros entendemos que el Señor es espíritu. A veces nosotros queremos físicamente, hoy el pastor hablaba de imponer las manos, y imponer las manos es un mandamiento de parte de Dios, amén, pero no tenemos que ponerlas apresuradamente. No solamente ponemos manos para ungir, para delegar un ministerio, sino que ponemos manos también sobre los enfermos para que sanen, ponemos manos sobre los endemoniados para que queden libres, amén, para la gloria de Dios, amén. Pero tenemos que aprender que las cosas se hacen siempre dentro del orden, amén, que el Señor manda en su palabra, amén, gloria a Dios. Así que gloria a Dios, porque el pastor ha prometido, pues me entiende que va a traer una enseñanza, amén, de esta instrucción, y eso nos viene bien a nosotros, amén, porque es importante que nosotros aprendamos también a poner las manos con la autoridad del Señor. Entonces todo eso, hermano, tiene que ver también con la integridad de nosotros, amén. Porque si Cristo mora en mí, es porque yo estoy en comunión permanente con Cristo, amén. Él está en mí, yo estoy en Él, amén. Así que tengo la autoridad de Cristo para hacer las cosas. Pero a veces nosotros queremos que físicamente el pastor, el obispo, el quien sea, ponga las manos sobre nosotros. A veces hay circunstancias en las que no se puede. Una persona pedía de aquí de nuestra iglesia, amén, pedía oración por alguien en México otra vez, y vemos
No sé qué tiene Dios con México a través de esta iglesia, pero hemos visto sanidad y milagros, amén, a través de la gente por teléfono, amén, que ha sido administrada. ¿Por qué? Porque ha creído, amén. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa fe. Nosotros queremos físicamente que vengan, que pongan las manos y sanan en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para darle órdenes a Dios? No, hermano, Él hace su voluntad, amén. Yo oro con fe, pidiéndole a Dios el favor para la persona, amén. Pero eso no tiene nada que ver. Si usted se siente mal, se siente y no puede llegar a la iglesia, hermano, agarre su teléfono y llame, pastor, por favor ore por mí, me siento así. Ok, el Señor está en todos lados, amén. Y Él va a hacer el milagro sin imposición de manos, porque Él es espíritu, amén. Y Él conoce su fe y conoce también la intención de su corazón. Gloria a Dios. Así que el Padre mandó a Jesús, o sea, a Jesús el pan de vida, para saciar a los hijos de Israel. Aquella mujer era griega, sirofenicia, no era hija de Israel. Sin embargo, su fe obligó a Jesús a hacer un milagro. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 8 nosotros vemos a Jesús realizando el milagro donde multiplicó los panes y los peces y alimentó 4,000 personas y aún sobraron, amén, 12 canastas, 12 cestas, amén. La gloria sea para Dios. Pero en Juan capítulo 6, 26, el Señor confronta a estos comelones. Amén, porque dos fueron los milagros de Jesús, ¿verdad? En una ocasión le dio de comer a 4,000 y en otra pues a otra cantidad. Amén, pero pues la gente lo seguía. Pero el Señor comenzó a ver y Él, como lo sabe todo, en Juan capítulo 6, 26 lo confrontó, aún después de haber participado de aquel gran milagro. Ahora ellos le piden señal. ¿Alguien tiene ese versículo? Amén. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. O sea, les está diciendo, ustedes me siguen porque tienen necesidad de llenar el estómago, pero realmente no porque creen, amén, en las señales. Y si no creían en las señales, pues tampoco creían en Él, amén. Pero la palabra del Señor dice que ellos, pues si usted sigue leyendo, creo que es ahí mismo, ¿verdad? En el que ellos confrontaron y le dijeron que Moisés había hecho, amén, milagro con el maná en el desierto. Fue Dios el que lo hizo a través de Moisés, amén. Y ahora le dicen a él que qué señal él les puede dar. Dios mío, pero si ya habían visto lo que había pasado, habían comido, amén, de ese milagro, y ahora vienen confrontando a Jesús a que les haga una señal. ¿Y eso qué significa? Que son incrédulos. Y muchas veces, amén, en la iglesia sucede este fenómeno, amén, porque están viendo que Dios ha cambiado su vida, Dios ha bendecido su vida, Dios ha prosperado a su familia, no tanto, ¿me entiende?, a veces en dinero, sino en salud, amén. Y todavía venimos, ay Señor, pero es que ¿hasta cuándo voy a ver un milagro? Usted está dudando, amén. No tiene que ser así, porque la duda es pecado, hermano, amén. Así que entendemos lo que es misericordia, entendemos lo que a Dios le agrada, pero aún así debemos de ser prudentes para bendecir. Amén, amén, hermano. Amén. No vamos a ir por ahí repartiendo, hermano, porque la verdad es que hay millonarios que se han vuelto millonarios a través de la lotería, amén. Y un año después, 2 años después, no tienen nada. ¿Qué hicieron con su dinero? Se bloquearon. ¿Usted me entiende? O sea que los dos extremos son malos, ¿verdad? Si usted se gana la lotería, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Amén. Y muchos cristianos que en secreto juegan la lotería porque el Señor no permite esto, amén, a la iglesia. La palabra de Dios dice que el que trabaja, que coma. O sea, para obtener lo que nosotros queremos, hay que pedirle a Dios que nos dé la salud, que nos dé el trabajo, amén. Pero no estar, hermano, esperando ganarnos $1 millón en la lotería. Y eso lo hace el mundo porque su confianza no está puesta en Dios. Pero nosotros sí tenemos nuestra confianza en Dios y sabemos que Él proveerá. Amén. Gloria a Dios. Así que entendemos eso. Y esto no es un tema de discusión en esta iglesia. Hemos bendecido de muchas formas, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, e incluso Dios nos ha permitido echar la mano a algunos países en desastres naturales que han pasado, amén. 6 años, 7 años estamos ahora ya prácticamente en la historia de que Dios levantó esta iglesia, amén.
y Dios ha mostrado su misericordia respaldándonos, amén, en la iniciativa que nosotros tuvimos de hacer misericordia. Amén. Así que hoy día hay quienes se acercan a los hijos de Dios, a veces vienen a la iglesia pidiendo ayuda y se les da y luego regresan por más, pero solo vienen por llenar su necesidad material o física y están sanos y no trabajan. Pero cuando se les invita a venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, no tienen tiempo. Por eso nosotros tenemos que entender que aquí en la casa del Padre, para los hijos que somos nosotros, hay abundancia de pan. Amén. Porque nosotros tuvimos a bien congregarnos como manda la palabra del Señor, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Pero las personas que tienen necesidad, amén, y vienen a la iglesia a pedir, yo no voy a decir que no necesitan, sí lo necesitan, pero muchas veces quieren el beneficio, pero no quieren hacer el sacrificio. Amén, hermano. Amén. El vicioso sabe que el alcohol, la droga, el tabaco un día lo matará, pero lo sigue haciendo. Dicen, es que no puedo dejar este vicio. Es cierto, uno no puede por sí solo dejar el vicio, pero Dios sí puede hacerlo. Amén. Pero para eso es necesario que nos acerquemos a Dios. El vicioso sabe de Dios y conoce dónde están las iglesias, pero como no tiene la intención de cambiar, a veces se acerca a la iglesia para buscar un beneficio, pero nunca se dispone a hacer un sacrificio de venir a la iglesia, no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Tal vez este mensaje no le guste a muchos. Amén, pero esa es la verdad. La instrucción de la iglesia es buena. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, ¿me entiende? Vuelvo y repito, un orden espiritual que seguir, amén, para poder bendecir. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, amén, para no caer en la religiosidad ni en el legalismo, amén. Tratamos como iglesia de Cristo de bendecir al prójimo, pero el prójimo no aprecia la bendición de Dios. Dicen, quiero comer, pero cuando tienen dinero, no lo gastan en comida, sino en sus vicios. Amén. Está bien que los ayudemos si tenemos alguna vez, pero no siempre. Al menos que ellos decidan buscar a Dios. Porque aquí, dentro de la congregación, nosotros podemos bendecirnos unos a otros. Es el mandamiento de Dios. Amén. Porque todos nos estamos esforzando y hemos recibido de Dios ese mandamiento. Hablábamos de quién es mi prójimo, dijo aquel poniendo una excusa, ¿no? Yo creo que el prójimo es aquel a quien cuando tú estás bendecido, Dios te lo pone enfrente. Porque tienes con qué bendecirlo. Amén. Pero Dios no es injusto. Dios no te va a quitar a ti lo que tú no tienes. Amén. No creas que vas a ser mejor hermano o más destacado o que Dios te va a dar más. No, no, no. Dios no te va a dar más. De hecho, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Pero qué triste es que a veces no tenemos nosotros ni para salir adelante, pero andamos de dadivosos. ¿Verdad que sí? A veces eso es religiosidad, a veces eso es legalismo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo para estar seguros de que la bendición que damos es aprobada por Él. Gloria a Dios. Así que no son pobres por incapacidad. Muchos de los que vienen a pedir dinero son pobres por su necedad. ¿Oyó bien? Porque saben de Dios, conocen la iglesia, saben que Él bendice a sus hijos, pero no son hijos obedientes. Son hijos de creación, pero no son obedientes. Prefieren vivir su vida, amén, como les parece. ¿Por qué? Porque aquí tienen que sujetarse a la voluntad de Dios y ellos no quieren. Ellos quieren vivir como ellos quieren, no como Dios dice. Aceptan que el vicio los mata y rechazan a Jesús que da la vida. Está bien, hermano, que hagamos misericordia. Y sí estamos bendecidos de parte de Dios, pero no atravesemos los límites que Dios marcó. No seas luz de la calle y oscuridad de tu casa. No dejes que tu religiosidad se convierta en legalismo. Amén. Porque Dios, cuando quieres que tú bendigas, Dios te provee. Amén. Amén. Pero si no tienes, pues mi amado hermano, Jesús ante la multitud allá en el monte, cuando estaban todos esos miles ahí enfrente de él y no había nada que comer, porque estaba lejos donde se podía comprar, Jesús les dijo a los discípulos,
denle ustedes de comer, amén, a la multitud. ¿Y qué? ¿Los discípulos pudieron darle de comer a la multitud? No, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo, multiplicando los panes y los peces, alimentó 4,000 y todavía sobró, amén. Pero fíjese bien, que Dios es todopoderoso. Nosotros en el Señor somos poderosos, pero no todos poderosos. Nosotros tenemos límites, amén. Ahora, si su fe realmente, ¿verdad?, es desafiante y está bien high, gloria a Dios, pues haga, ¿me entiende? Si usted cree que está haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios, hágalo, amén. De todos modos, lo que venga a su vida dará testimonio de si Dios aprobó, amén, su misericordia o no aprobó, amén, lo que usted hizo. Cuando estamos bendecidos, si alguien, Dios nos pone la necesidad, nos presenta a alguien, simplemente saquemos y bendigamos, amén. Pero que nosotros andemos fuera de la iglesia para bendecir material o físicamente, eso pienso que es despilfarrar la bendición que Dios nos ha dado como hijos, amén, hermano. Amén. ¿O qué padre le gusta heredarle a su hijo una casa y ver que su hijo al otro día venga, venda esa casa, amén, y repartan entre todos sus amigos malvivientes? A nadie, amén. ¿Por qué? Porque a él le costó, amén. Así es. Entonces nuestro Dios nos ha bendecido a nosotros y nosotros tenemos que bendecir a Dios por esa bendición y tenemos que ser sabios para saber administrarnos, amén. Dios nos pide que tengamos compasión, pero muchas veces en vez de compasión nosotros sentimos lástima. Y no es igual la compasión que la lástima. Pareciera, pero no es igual. Amén. ¿Pueden entender eso? Sí, nos empuja nuestra lástima a hacer lo que nosotros pensamos y hacer lo que nosotros queremos. Y esa realmente no es la voluntad de Dios. Termino con Gálatas capítulo 6. Alabado sea Dios. Amén. Y verso 9 y 10. Fíjese bien en esta palabra. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amén, hermano. Amén. ¿Quién es la familia de la fe? Todo el cuerpo de Cristo, amén. Usted no puede ir a bendecir al que está afuera ignorando la necesidad del que está aquí adentro, amén. No sea que usted esté llegando en religiosidad a un legalismo que Dios nunca va a aprobar. Sin embargo, hermano, este es el consejo de la palabra. Amén. Si Dios a usted lo ha bendecido y usted considera que puede bendecir a todo el mundo, ya eso ya queda en usted, amén. Amén. Yo no le voy a decir, no le voy a obligar a que no lo haga. Yo solamente le estoy trayendo la instrucción, amén, que Dios nos da a través de su palabra. Porque Dios nos bendice, porque nosotros también tenemos que bendecirlo a Él, y eso es lo que estamos haciendo. Amén. En esta mañana. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Amante Dios y Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Te pedimos hoy en el poderoso nombre de Jesús que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, Señor, para bendecir conforme a la voluntad tuya, conforme al propósito escrito en la palabra. Dios del cielo y de la tierra, yo sé, Señor, que en esta iglesia no habemos, Señor, ricos materialmente. Sin embargo, dentro de lo que tú nos das, Padre, podemos y hemos bendecido. Padre mío de los cielos, pero te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, Señor, no sea parte de la iglesia, Señor. No estamos diciendo que no bendigamos, estamos diciendo, Señor, que sepamos a quién vamos a bendecir. Padre Santo, tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir, y que así como sembramos, así, Señor, cosecharemos. Así es, Señor, que se haga tu voluntad en este pueblo. Padre, he predicado tu palabra, Señor, no para emocionar, Señor, a nadie, Padre Santo. No he predicado, Señor, Padre, una doctrina de prosperidad. Sin embargo, yo sé, Señor, que tú prosperas a tus hijos, porque esa es tu promesa. Dios del cielo y de la tierra, yo te pido en este momento, Señor,
que bendigas a este pueblo, Señor, y que bendigas a todo aquel, Señor, que escuche el mensaje de tu palabra. Dios del cielo y de la tierra, tenemos, Señor, que interceder, Señor, para que tu misericordia y tu amor, Señor, alcancen, Padre, al alcohólico, Señor, que está, Señor, perdido en la calle, esperando la muerte a través de una cirrosis, Padre Santo. Tenemos, Señor, que interceder por el fumador que, Señor, ha desarrollado cáncer y ahora se arrepiente, Señor, pero sigue, Señor, viviendo sin ti. Te pedimos compasión, te pedimos misericordia. Alcánzalos, tráelos, Señor, a tu casa, porque tú eres grande en misericordia. Tú tienes todo el poder, Señor, y quizás, Señor, esta persona que ya está desahuciada, si se acerca a ti, Señor, pueda recibir el milagro, no solamente de prolongar esta vida que tenemos, sino que también pueda, Señor, asegurar la vida eterna. Dios del cielo y de la tierra, te suplicamos, Señor, por todos aquellos que están, Señor, oprimidos por las cadenas del vicio. Señor del cielo y de la tierra, permite que tu palabra, que es todopoderosa, redarguya el corazón de ellos, que se arrepientan, Señor, de lo que hacen y que puedan someterse a tu voluntad, Señor, porque tú estás deseoso de levantarlos, estás deseoso de liberarlos, deseoso, Señor, que ellos vengan, Señor, y sean, Señor, un miembro más en el cuerpo de Cristo. Pedimos tu compasión, tu misericordia, y pedimos, Señor, la cobertura del Espíritu Santo como iglesia para seguir, Señor, trabajando y alcanzando, Señor, a los necesitados, Padre, en todo el mundo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, mucha bendición, Padre Santo, para aquellos que están necesitados. Cristo de la gloria, levántalos, dales una oportunidad de vida, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos orado, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Cristo de la gloria. Vamos a esperar entonces.